Apreciados amigos, sean mis primeras palabras un afectuoso saludo de bienvenida al portal de un nuevo desafío, el desafío de abrir la palabra de Dios y encontrarnos con verdades que no conocíamos y que demandan decisiones. El gran desafío de tener que decidir entre aceptar lo que Dios dice y aplicarlo a nuestra vida o rechazarlo y seguir en la oscuridad de tradiciones y opiniones humanas que en palabras del profeta Jeremías no son más que cisternas secas, sin agua de vida. Estas son sus palabras: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2, 12 y 13. Por todo lo que llevamos repasado en nuestros últimos estudios, resulta muy evidente que el tema del santuario es realmente el eje doctrinal de toda la revelación de Dios, el centro de todo el sistema doctrinal de la Biblia. Y sin embargo, nunca debiéramos olvidar que cuando nos referimos al santuario, de quien estamos hablando en realidad es de Cristo. No hay tal cosa como un santuario sin Cristo. Algo así sencillamente no existe en la Biblia. Es más, si quitáramos a Cristo del santuario, no quedaría esperanza alguna de salvación, absolutamente ninguna. Eso fue lo que pasó con el templo de Jerusalén, cuando en aquel martes de la semana de la Pasión, Jesús salió por última vez de su interior. Sin la presencia del Salvador, ese suntuosísimo edificio quedó vacío, definitivamente vacío, exactamente como Jesús lo había anticipado. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, 38. Y así ocurrió pocas semanas o meses después. Permítanme reiterarlo, estimados amigos. Hablar del santuario es hablar de Cristo, porque es allí donde Él realiza su múltiple y bendito ministerio de intercesión, de perdón, de transferencia y de juicio. En una palabra, la purificación de los pecadores arrepentidos y finalmente también la del santuario, tal como está referida en Daniel capítulo 8, verso 14. Los que se construyeron aquí en la tierra, de acuerdo al modelo del original verdadero que está en el cielo, el tabernáculo en el desierto, de la peregrinación primero, y siglos más tarde, los templos de Salomón y de Herodes el Grande, sirvieron de impresionante ilustración de la obra de nuestro Redentor en la salvación de los hombres, de nuestra salvación. Allí, en el atrio exterior del recinto sagrado, estaba el altar de los sacrificios u holocaustos. Mediante los sacrificios de animales que se realizaban en ese altar, se proveía la sangre necesaria para la transferencia de los pecados al santuario y la limpieza consecuente del pecador arrepentido. Ese altar de los holocaustos era un símbolo de la cruz en la que se proveyó la sangre de nuestro divino sustituto para el ministerio de amor que Él realiza en el santuario celestial. Recuérdenlo siempre, amigos, la Biblia es muy clara: sin sangre no hay remisión, no hay perdón de los pecados, como reza Hebreos 9:22. Éramos nosotros, todos nosotros, la humanidad toda, quien deberíamos haber sido crucificados sobre ese madero, pero Cristo, nuestro maravilloso y único sustituto y mediador, nuestro único pontífice y sumo sacerdote, tomó nuestro lugar y murió por nosotros. En aquellas inmortales palabras de Isaías 53, 4 al 7, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió Él nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Maravilloso sustituto, realmente maravilloso. En el mismo atrio estaba también la fuente o lavatorio, un recipiente de agua con abundante provisión de agua limpia. Sí, la cruz nos señala la fuente en la que debe quedar sepultada, como en una tumba líquida, nuestra forma de vivir anterior a nuestro encuentro con Cristo, antes de haberle entregado nuestra vida. Alcanzamos a entenderlo. En lugar de la muerte en la cruz, lo que el Señor nos pide es algo tan sencillo como lo es un lavamiento, un baño, el bautismo, cuyo simbolismo entraña un cambio tan grande en la vida
por el poder transformador de la gracia de Dios, que solo puede compararse apropiadamente con una sepultura y una resurrección, con un nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida. Es fácil de comprender que un bautismo que no lo sea por inmersión no responde a su significado, porque la misma palabra griega baptizo, de donde viene bautismo, significa sumergir algo completamente bajo el agua. Una persona no se lava, no se baña con tan solo un salpicado de unas pocas gotas de agua o derramándose un chorrito de agua sobre la cabeza. Un muerto no queda enterrado con tan solo echarle encima unos terroncitos de tierra, aun cuando fuera sobre su cabeza. Lo mismo ocurre con el bautismo. Si no es por inmersión, no tiene validez alguna. No se trata de una forma de bautismo entre varias otras de las que uno pudiera escoger, no. San Pablo en su carta a los Efesios afirma que hay un solo bautismo, uno solo. Estas son sus palabras: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, versículos 3 al 6. Entrando desde el atrio exterior al santuario, el primer compartimiento, llamado lugar santo, era el escenario de la obra de los sacerdotes, día a día, durante todo el año. Eran ellos quienes introducían la sangre de los sacrificios a su interior como parte del proceso simbólico de transferencia de los pecados. En ese recinto estaban también un candelabro de 7 brazos con sus lámparas permanentemente encendidas y una pequeña mesa sobre la cual había 12 panes que se renovaban cada sábado. El candelabro, símbolo de Jesús como la plenitud de la luz del mundo. Los panes de Jesús como el pan de vida. Frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, había un mueble más, un pequeño altar de oro, sobre el cual se quemaba incienso al tiempo de las oraciones matutina y vespertina, símbolo de la fragante y perfecta intercesión de Cristo. En el lugar santísimo, donde se oficiaba tan solo una vez al año, en el día de la expiación, había un solo mueble, pero de cuán rico simbolismo. Ese mueble, el arca o cofre del testamento o alianza, representaba el trono de Dios y tenía en su interior la ley de Dios, el decálogo, símbolo de lo que constituye el verdadero fundamento del gobierno de Dios. La cubierta del arca, llamada propiciatorio o asiento de la misericordia, era un símbolo del inmenso amor y compasión divinos hacia los seres humanos y de cómo en Dios y su gobierno se combinan maravillosamente las demandas de la justicia y los ofrecimientos de la gracia. La ceremonia que se cumplía en el lugar santísimo, en el día de la expiación o día de la reconciliación, purificaba el santuario de toda la contaminación simbólicamente acumulada allí durante todo el año, como resultado de esa transferencia diaria de los pecados de todo el pueblo. A la manera de un breve repaso, el altar de los holocaustos o sacrificios en el atrio era un símbolo de la cruz, la fuente o lavabo del bautismo, como figura de la muerte a la vieja manera de vida y de la resurrección a una vida totalmente renovada. El lugar santo de la obra de intercesión que Cristo habría de realizar desde su ascensión al cielo, luego de su muerte y resurrección, hasta el año 1844. Durante todo ese largo lapso, su ministerio de intercesión consistió básicamente en aceptar la transferencia de los pecados confesados y en la transferencia del perdón de Dios a los pecadores arrepentidos. El ministerio que se cumplía en el lugar santísimo del santuario terrenal, en el día de la expiación o de la reconciliación, un símbolo de la obra que Cristo habría de cumplir a partir de 1844, purificando el santuario celestial. Y así como el sumo sacerdote, terminada la expiación, salía del santuario terrenal y depositaba todos esos pecados sobre el macho cabrío que representaba a Satanás, el que era llevado luego a un lugar distante, así también Cristo, una vez purificado el santuario celestial, una vez concluida la expiación, vendrá a esta tierra para depositar la responsabilidad final, la culpabilidad final de todos los pecados confesados sobre Satanás y para buscar a los ciudadanos del reino que les será entregado al término de su obra en el santuario celestial. Elena White, en su monumental obra El conflicto de los siglos,
resume así todo esto con mucha claridad. Refiriéndose a lo ocurrido el 22 de octubre de 1844 en el santuario celestial, se expresó así: si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otra puerta se les abría y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Una parte de su obra había terminado tan solo para dar lugar a otra. Había aún una puerta abierta para entrar en el santuario celestial donde Cristo oficiaba en favor del pecador. Esto en las páginas 482 y 483. Ahora otro párrafo en las páginas 481 y 482. Cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento. Pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. Cristo solo había terminado una parte de su obra como intercesor nuestro para empezar otra, y sigue aún ofreciendo su sangre ante el Padre en favor de los pecadores. Esta es la obra que se inició en 1844, la purificación del santuario. Intentaré ahora una breve síntesis de todo lo dicho sobre este maravilloso tema y trataré de expresarlo en sus puntos más descollantes. Primero, como consecuencia de su pecado contra Dios, Adán y Eva, nuestros primeros padres, deberían haber muerto en forma instantánea. Habían contraído una enorme deuda al tratar de independizarse de Dios y debían pagarla con sus propias vidas. Pero mientras esperaban aterrorizados la ejecución de la temible sentencia, oyeron por primera vez la increíble nueva de un sustituto que estaba dispuesto a morir en lugar de ellos, a fin de que ellos pudieran vivir. Pudieron comprenderlo un poco mejor cuando vieron a Dios degollando un cordero, a fin de cubrir con la piel del animal la desnudez que ahora los avergonzaba. Hermoso símbolo del manto de justicia que les estaba siendo ofrecido a través de Cristo. Número 2. El propósito múltiple de los sacrificios fue permitirles reconocer su deuda, una deuda que solo podían cancelar mediante su muerte sin esperanza de resurrección, recordarles el costo de su salvación y proporcionarles el medio para expresar su fe en el sustituto prometido que habría de venir. Tercero, ese fue también el propósito de los servicios realizados en el santuario. Primero, y de los templos de Salomón y de Herodes el Grande más tarde. Proveer una ilustración accesible y vívida que les ayudara a los hombres a captar más plenamente esos maravillosos conceptos de sustitución, transferencia y purificación. Cuarto, cuando Cristo, el Cordero de Dios, como lo llamó Juan el Bautista, murió sobre la cruz, se extinguió definitivamente la validez de todo el sistema de los sacrificios de animales, así también como el sacerdocio que los administraba, y del santuario o templo donde se los practicaba. Con su sangre Cristo inició su intercesión por los pecadores arrepentidos, aceptando la transferencia de sus pecados y transfiriéndoles a su vez su propia justicia, su propia inocencia. Las buenas noticias acerca del santuario debían ser llevadas por su iglesia hasta los confines de la tierra, a fin de que los beneficios de su mediación pudieran ser conocidos y aprovechados por todos los hombres. Quinto, a través del profeta Daniel, Dios advirtió que esta obra de difusión del Evangelio eterno se vería grandemente obstaculizada. El camino de acceso al santuario celestial les sería vedado a los hombres y se trataría de borrar de sus mentes todo conocimiento acerca de la obra del Señor en su favor. Todo ello como resultado de una gran falsificación, una gran estafa que se les impondría como genuina. A esta obra nefasta el profeta la llamó prevaricación asoladora. Y este término, así como el de abominación desoladora, fueron utilizados por Gabriel y Miguel para referirse al mismo sistema. Sexto, este estado de cosas habría de llegar a su término cuando concluyera un lapso muy largo de 2300 años. Este sistema apóstata habría de sufrir a su vez un eclipse y con ello se aflojaría su garra de hierro sobre las conciencias. En esas circunstancias, es decir, en torno a 1844, Dios obraría por conductos humanos la restauración plena de este maravilloso conocimiento de la salvación. Por lo tanto,
Por ese tiempo, a partir de 1844, podría esperarse el surgimiento de algún movimiento, de alguna organización, mejor aún, de alguna iglesia, con la misión primordial de llevar el conocimiento de los hombres esta verdad restaurada. Es más, esa iglesia la haría la nota distintiva de su predicación. Séptimo, esta predicación debería incluir 3 elementos básicos fundamentales, todos ellos vinculados con el significado de la expresión «luego el santuario será purificado». ¿Cuáles habrían de ser esos 3 elementos? En primer lugar, el anuncio de la conclusión de la intercesión de Cristo en el lugar santo del santuario celestial y su ingreso al lugar santísimo para iniciar allí otra obra, su obra final. En segundo lugar, esa obra habría de ser la continuación de su ministerio de intercesión, pero ahora con una dimensión final de limpieza, de purificación, resultado de un juicio investigador, para determinar lo que los hombres hicieron con el perdón que tan generosamente les fuera otorgado por el cielo, si permanecieron bajo su protección o si prefirieron retirarse de ella. Y el tercer elemento, la necesidad de una obra especial de purificación del pueblo de Dios sobre la tierra. Octavo, que en este día de la expiación antitípico, iniciado en 1844 y simbolizado por aquel día anual del santuario terrenal, el pueblo de Dios debe separarse por completo del pecado. La siguiente declaración lo expresa magistralmente. Leo: los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia de Dios sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni cosa semejante. Efesios 5:27. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército con banderas tremolantes. Cantares 6:10. Esto de la página 478 del Conflicto de los Siglos. Noveno, la expresión «el santuario será purificado» revela que su purificación no habrá de continuar como un proceso interminable por toda la eternidad, sino que concluirá, y que concluirá inexorable y definidamente. Cuando Cristo salga del santuario celestial, todo tiempo de gracia y oportunidad habrá concluido para siempre. El ministerio de la gracia dará entonces lugar al ministerio de la ira, manifestado en las 7 postreras plagas que Dios hará caer sobre quienes hayan despreciado y rechazado su bondadoso ministerio de gracia, de perdón y de limpieza. En otras palabras, vivimos en días cuando debiéramos tomar muy en serio nuestra relación con Dios, porque la salvación es individual y solo podemos apropiarnos de ella cuando nos es ofrecida, no cuando se nos podría ocurrir a nosotros aceptarla. En décimo y último lugar, todos estos elementos y puntos que hemos mencionado nos proporcionan suficientes pistas como para identificar cuál es la iglesia que en estos días ha aceptado como misión divinamente encomendada predicar el mensaje de Dios para nuestros tiempos, la invitación final de Dios. Son tantas y tan específicas estas claves que no hay razón alguna para equivocarse, a menos que uno prefiriera cerrar los ojos ante la evidencia. No es que no haya verdad en los mensajes que se dejan oír en otras iglesias, pero hay una verdad presente que no todas ellas predican. Es más, algunas de ellas no se muestran siquiera dispuestas a estudiarla con imparcialidad y objetividad. Mis amigos, permítanme decirles algo. Los hombres que resultarán finalmente condenados no lo serán por haber creído sinceramente en algo equivocado o erróneo, sino por haber rechazado la verdad cuando la misma les fue presentada,
cuando estuvo a su alcance investigarla. Mientras que otras iglesias dedican su tiempo y energías a tratar de resolver situaciones que tan solo Dios puede resolver, mientras que en el nombre de la erudición disecan y debilitan el mensaje de la palabra de Dios, mientras que parecieran olvidarse del Dios que tan amorosamente rige los destinos humanos y se afanan por tomar el control de la historia en sus manos, hay una iglesia que no pierde el tiempo en estas cosas, porque sabe perfectamente cuál es el mensaje y sabe cuál es su misión. Como San Pablo lo dijera en cierta ocasión y en otro contexto, esta iglesia lo dice en los suyos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, los versos 12 al 14. Esta iglesia no se desentiende de las situaciones aflictivas por las cuales pudieran estar pasando los hombres. Muy por el contrario, siempre está entre los primeros en llegar para tender la mano al necesitado y al desamparado. Lo hace, claro está, en la medida en que sus recursos se lo permiten, pero generosamente abriendo su corazón y su mano. Sus miembros toman muy en serio la tarea que Dios les encomendó e invierten generosamente de sus recursos para promoverla. De hecho, no hay ninguna otra iglesia que se le pueda comparar en la cantidad de contribuciones por miembro. En materia de instituciones educativas, médicas y de otra naturaleza, tomando en cuenta sus recursos, no hay ninguna otra organización religiosa que se le aproxime siquiera en realizaciones. Pero lo que es más, y por sobre toda otra cosa, predica con gran énfasis el mensaje que hemos estado considerando en todos estos últimos temas. El gran mensaje de esta hora, el mensaje de la purificación del santuario celestial. ¿Qué iglesia es esta? La misma que mencionáramos al término de nuestro estudio anterior y cuyo nombre repetiré hoy con llaneza y caridad cristianas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué se llama así? El nombre adventista procede de advenimiento y expresa su firme confianza en el advenimiento, es decir, en la inminente segunda venida de Cristo. En un cierto sentido, todos los cristianos podrían llamarse adventistas, porque si creen en las promesas del Señor, incluyendo la que tantas veces Cristo mismo repitió, la de su retorno a este mundo, entonces lo son, y lo son plenamente. La segunda parte del nombre del séptimo día, adventistas del séptimo día, evidencia el gran respeto que esta iglesia tiene por el día escogido por Dios para comunicarse en forma especial con su pueblo en culto y adoración, el séptimo día de la semana, o sea, el sábado. No, sus miembros no pretenden hacerse merecedores de la salvación por guardar el sábado, ni tampoco por aceptar la vigencia plena de la ley de Dios. Lo que hemos visto en estos temas demuestra que esto no es así. La redención es Cristo y la obtenemos al aceptarle a Él como nuestro Salvador personal. Con San Pedro exclamamos de corazón, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, el verso 12. Pero al mismo tiempo creemos que la fe se demuestra en la obediencia, en la disposición a obedecer todos los requerimientos de Dios. Por eso no nos atrevemos a reemplazarlos por otros de nuestra propia invención. Volviendo ahora al hilo de nuestro estudio, la pregunta, apreciado amigo y estimada amiga, la gran pregunta es, ¿qué haremos con todo lo que hemos estado estudiando juntos? ¿Encogernos simplemente de hombros sin prestar mayor atención a estas solemnes verdades? ¿Sería una actitud prudente y responsable? Difícilmente, ¿verdad? ¿Qué hará entonces usted? La palabra de Dios nos confronta a cada paso con la necesidad de tomar decisiones. Dios sacude nuestra comodidad, nuestra indiferencia y nos invita a tomar una decisión. A veces podrá parecer un proceso doloroso,
pero es un bendito dolor el que procede de Dios, porque siempre concluye en un gran gozo, en una gran alegría. Y podría haber una alegría mayor que la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido aceptados en la familia de Dios como sus hijos, acreedores y herederos ahora de todas sus maravillosas promesas. Es tiempo de que nos comuniquemos con nuestro Padre Celestial a través de la oración. Acompáñenme en esta expresión de gratitud y en este ruego para comprender estas verdades tan extraordinarias que estamos estudiando juntos ya desde hace varios temas. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, venimos a tu presencia con reverencia y profunda gratitud. Primero, por tu santa palabra. Y segundo, por la obra de Cristo en nuestro favor. En la cruz primero, al morir por nosotros. Y ahora en el santuario, intercediendo, ofreciéndonos los méritos de su sacrificio. Padre de amor, que no seamos rebeldes ni indiferentes a los generosos ofrecimientos de tu gracia y de tu amor. Ayúdanos a abrir mente y corazón, a fin de que tu Santo Espíritu impresione estas verdades en nosotros. Ayúdanos también al abrir tu palabra, para que podamos comprender mejor todo lo que tú has revelado en ellas, para nuestra salvación y para nuestra orientación en estos tiempos tan difíciles. Sí, Padre querido, es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te lo agradecemos de todo corazón. Amén. Apreciados amigos, qué verdades tan solemnes, qué verdades tan extraordinarias son las que estamos estudiando en la palabra de Dios. No las estoy inventando yo. Están allí en la palabra de Dios y son para nuestra orientación en la vida, para nuestro gozo en medio de las tribulaciones y también para comprender que no necesitamos cargar con nuestros pecados, con nuestras miserias y con nuestros errores y equivocaciones. Así que, apreciados amigos, abramos el corazón, abramos la mente a nuestro buen Salvador. Él nos comprende, intercede por nosotros y se goza en concedernos la vida eterna. Amén.